ver, Perfecto, gracias Marcelo. ¿empiezan a compartir antes que las presentemos? Sí, porque queda la carátula, si les parece bien. Pauli, ¿te Bueno, parece? Sí, esperen que quiero que quede. Ahí está. F5. Ahí Ahí está, está. completa, ¿eh? A ver que pruebo. Sí, me Bien. gustó, perfecto, Pauli. Bueno, arrancamos, chicos. arrancar. Bueno, Ahí nos arrancamos, ponen Carlos. al aire. Dale, Mauro. Bueno, hola, buenos días. Bueno, bienvenidos al segundo día de las jornadas patagónicas sobre trabajo y desarrollo, particularmente al segundo día de actividades de la Comisión de Educación. En este caso vamos a arrancar con un conversatorio que nos traen dos doctoras de la Universidad Nacional de Rosario. Ellas son Ana Borgovelo y María Laura Pierella, que nos van a presentar un conversatorio que han titulado Experiencias estudiantiles y docentes en la universidad en tiempos de pandemia y en el tránsito hacia la pospandemia. Así que bueno, bienvenidas a Ana y María Laura, las escuchamos. Bueno, buenos días. Buenos días. Para nosotros es una gran alegría estar compartiendo esta mañana aquí con ustedes en estas jornadas patagónicas sobre trabajo y desarrollo y específicamente en la Comisión de Educación, que es el tema que a nosotras nos convoca. Bueno, cuando Carlos, digamos, nos invitó, a quien agradecemos mucho y hacemos extensivo este agradecimiento a todos y todas las organizadoras de las jornadas, pensamos en compartir algunas de las reflexiones y bueno, hallazgos de una investigación que iniciamos con Ana y con un colega también de la Universidad de Rosario, que es Lucas Brun, que en este momento, bueno, no nos pudo acompañar, y que en realidad, digamos, a nosotras nos preocupaba, a nosotros, ¿no? Digamos, en ese 2020 tan terrible, digamos, después de ese impacto que nos alteró a todos y todas, digamos, a nivel tan global, y después de esa angustia y de esa ansiedad típica de ese primer momento, desde nuestros espacios de investigación, siguiendo un poco estas inquietudes, en mi caso en relación con el ingreso y con las experiencias estudiantiles, en el caso de Ana con la formación docente en términos de lo virtual, ¿no? Digamos, la formación de educación a distancia y esto que tuvimos que incorporar de un modo así tan intempestivo. Les decía, después de ese impacto inicial, la pregunta que surgía era, bueno, ¿cómo estarían viviendo, qué estarían sintiendo, cómo se estarían, digamos, dando las condiciones y esas trayectorias académicas de quienes estaban ingresando a la universidad en este momento tan particular? Entonces, bueno, como les contábamos hace un ratito, nosotros no pensamos esta intervención de un modo tan expositivo, o sea, porque la idea es que ustedes interactúen, que ustedes puedan participar, pero sí queremos primero, ¿no? Digamos, empezar a contarles algunos de estos resultados a los que fuimos arribando. Bueno, en primer lugar, digamos, la cuestión es por qué investigar sobre el ingreso y por qué investigar sobre el ingreso a la universidad precisamente en tiempos de pandemia. Bueno, en mi caso el tema del ingreso, el tema de las experiencias de los primeros años, del acompañamiento estudiantil, es una problemática que me acompaña, digamos, desde hace unos cuantos años. Digamos, nosotros desde las lecturas, digamos, que voy realizando y desde las producciones y ese intercambio con otros colegas, es una hipótesis, o ya podríamos decir que es una afirmación, ¿no? Digamos, lo que estamos pensando, que en realidad el primer año o los primeros años de la universidad y esa situación de pasaje entre el nivel secundario y el nivel universitario es un tramo crítico donde se define en gran parte el devenir de las trayectorias universitarias posteriores, y en ese momento, que repito, es un momento crítico, encontramos que hay ciertos actores institucionales, como los profesores de primer año, como tutores, como otros referentes claves, que aparecen como actores de primer orden y que es necesario, digamos, repensar sus prácticas. Entonces, digamos, si ese tramo, como yo les decía, en momentos normales, ¿no es cierto?, entre comillas, en momentos prepandémicos,
generaba, o en ese tramo íbamos encontrando una serie de zonas de fronteras que ese ingresante a la universidad tenía que ir atravesando para llegar a convertirse en estudiante universitario, porque en general asumimos que la categoría de estudiante universitario no surge directamente con la inscripción a la universidad, sino que es algo que se va construyendo y nosotros lo pensamos como una especie de oficio en construcción permanente. Entonces, el interrogante en tiempos de pandemia tiene que ver con en qué condiciones, con qué herramientas, con qué soportes, qué brinda la universidad para que ese oficio de estudiante se comience a configurar. Bueno, nosotros no hablamos no hablamos en términos generales. Nuestra investigación se centra en una universidad específica, que es la Universidad Nacional de Rosario, que en general es considerada una de las universidades grandes, ¿no es cierto?, con 85.000 estudiantes aproximadamente, con 20.000 inscriptos por año. Y en ese 2020 decidimos, bueno, encarar esta investigación sobre experiencias estudiantiles en el momento del ingreso, y obtuvimos, a partir de un cuestionario virtual, 2.500 respuestas que empezamos a procesar. Las dimensiones que nos interesaba analizar tienen que ver con una serie de cuestiones que hacen a esto que les decíamos, bueno, y que tienen que ver con esa experiencia estudiantil en pandemia. Sobre todo indagamos las condiciones sociotécnicas para acceder a la educación virtual, las valoraciones estudiantiles acerca del acompañamiento recibido, cómo se valoró el vínculo entre pares, con sus docentes, el modo en que estos ingresantes y estas ingresantes calificaban la propia organización de los tiempos para llevar adelante la tarea académica, las ventajas y las desventajas que encontraron en términos de virtualidad, y por último, digamos, el componente socioafectivo, cómo expresaron haberse sentido en ese momento. Entonces, yo no me voy a detener en cada uno de los resultados, ahora le voy a dar paso a Ana para que también se presente y que les presente un poquito por dónde van sus líneas de investigación, pero un primer dato que nos inquietó y que creo que en este momento de post-pandemia, vuelvo a poner las comillas porque todavía, como hablábamos recién, estamos en una instancia de transición en la que, en un momento en el que no sabemos realmente, digamos, cómo va a terminar, digamos, todo esto, pero en ese momento el 12% solo contaba con un celular para conectarse a las clases, ¿no? Digamos, con todo lo que esto implica en términos pedagógicos, con la brecha digital que se instaló, con las desigualdades socioeconómicas que sabíamos que existían, pero que se visibilizaron en la educación universitaria de un modo muy abrupto. Y otra de las cuestiones que encontramos, que quizás después podemos explayarnos un poquito más, fue una gran sensación de ajenidad en relación con el conocimiento. Entonces, expresiones como no entiendo nada, me cuesta comprender, siento que no estoy aprendiendo, más allá de que hay ciertas ventajas sobre las que también podemos llegar a explayarnos un poquito más, que sí se encontraron en relación con la educación virtual, pero esto era lo recurrente, esa sensación de sentirse extrañados, ¿no? Digamos que en general es una sensación o una percepción que suele acompañar al ingresante, sobre todo en ese primer año, pero que aquí se vio agravado por una especie, nosotros decimos, de prolongación de las expectativas respecto de lo que la universidad es, ¿no? Digamos, esto de lo que la universidad realmente es, aparecía mediado por relatos, por discursos de otros o de otras. Mi amigo me contó que en la universidad pasaba tal cosa, en mi casa me decían que esto no es la universidad, que si vos te perdés la cuestión de los pasillos, la participación política, el encuentro con otros, transitar por las bibliotecas, esto no es la universidad. Entonces lo que veíamos es una prolongación de esas expectativas para vivir, digamos, la experiencia universitaria de un modo un poco más pleno, podríamos decir. En mi caso, veníamos trabajando en formación docente. Mi línea de investigación comienza con la observación de aulas tradicionales, o sea, del trabajo de docentes en la universidad en forma presencial, y hacia lo que fue después mi beca postdoctoral, empecé a observar el uso de aulas virtuales.
Por lo tanto, hacía, no sé, unos 10 años más o menos que venía trabajando con la plataforma Moodle y observación de interacción sociocognitiva en la plataforma Moodle. Por lo cual, venía con una formación que era en ese momento casi privilegiada, en el momento que nos encontramos con la pandemia, y desde la universidad nos convocaron a quienes veníamos dando cursos sobre Moodle para hacer un apoyo en la formación docente de colegas que tenían, digamos, más dificultad en el acceso y en el uso de la plataforma Moodle. De por sí nosotras veníamos investigando el uso de tecnologías de la información y comunicación en general en la Universidad Nacional de Rosario por parte de docentes, y los modos en que se iba produciendo la hibridación, o sea, la incorporación de espacios virtuales a la compleja trama de la presencialidad, digamos. Era un poco eso lo que veníamos trabajando. Y en nuestros análisis nos encontrábamos con perfiles muy diversos de docentes. Por ejemplo, teníamos un perfil que en una de las investigaciones que casi de la mitad del grupo de docentes mostraba cierta tecnofobia hacia las tecnologías. Esto es un estudio de 2019, por ejemplo, o sea, un ratito antes de la pandemia. Nos encontramos con otro perfil que sí tenía algo de formación, pero que representaba en ese estudio solamente el 30% del conjunto de docentes, y tenía una perspectiva crítica respecto de la importancia de incorporar las plataformas virtuales y otras tecnologías en la docencia universitaria, pero hacía críticas a, por ejemplo, la forma en que se venía implementando, la escasez respecto de la formación docente específica para la hibridación y para el uso de tecnologías, y un último perfil que era mucho más chiquito, que mostraba una cierta tecnofilia, decíamos en el grupo de investigación. Después le pusimos nombres más formales a los perfiles, pero en relación a poder explicar un poco qué pasaba, eran docentes que en general planteaban que no se podía ya dar clases sin tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo una cierta creencia sobre que la mera incorporación de TIC favorecería la enseñanza, como si fuese una cosa más vinculada al hecho de tener la tecnología, y la motivación se iba a dar de por sí, la enseñanza y el aprendizaje se iban a producir porque las TIC estuvieran ahí, sin un perfil justamente crítico respecto de aspectos que en la investigación que antes mencionaba María Paula fue muy clara, por ejemplo, la brecha digital, las situaciones de conectividad muy diversas, sobre todo en la primera parte de la pandemia, que fue donde entramos a la pandemia con lo que teníamos, ¿no? Fue otra de las cuestiones. Entonces, en esas observaciones, a partir de enseñar a usar Moodle, aparecieron ciertos análisis de la situación junto con otras colegas, y eso también fue lo que se plasmó luego en un artículo que es una síntesis de lo que estamos presentando aquí, que hicimos con María Paula Pirela, que tiene que ver con experiencias estudiantiles y docentes en esta etapa de la pandemia. Y en este momento nos estamos preguntando más acerca de los desafíos de la pospandemia, si es que, como decía Pauli antes, podemos hablar de pospandemia. Así que vamos a empezar por hacer algo que es un poquito más, poner a ustedes en el trabajo, digamos. Ahí en el chat compartí el enlace que se encuentra ahí en azul, pero si ustedes entran con un teléfono y la cámara, es muy posible que les lea el QR, y les vamos a pedir que escriban una palabra que represente saber docente. Y a partir de ahí vamos a seguir trabajando, digamos, esto de lo que fueron las experiencias y en tiempos de pandemia, prepandemia y pospandemia, digamos, por dividirlo de alguna manera. Lo que les vamos a pedir entonces es que vayan y escaneen con el teléfono en la pantalla el QR, y si no, si alguien está también en el canal de YouTube y puede dejar el enlace también copiado en el chat del YouTube, sería ideal. Y a partir de eso vamos a tratar de analizar qué fue pasando. Todavía no hay... Están apareciendo algunas palabras. O sea, la idea es que pongan una palabra, ¿sí? Una palabra que para ustedes represente saber docente, para poder seguir trabajando un poco desde lo que ustedes mismos y mismas están asociando a esta idea, y vamos a trabajarlo a partir de eso y las investigaciones y análisis que venimos haciendo con María Paula. La primera que se les ocurre, así como una especie de técnica. Sí, no les estamos tomando examen.
¿Vieron que les dijimos que iba a ser interactivo? ¿Cómo vamos? La gente de organización también puede ir. Ahí está, ahí se está moviendo. Ahí aparecieron algunas palabras. Ana, dejo de compartir y compartir. Dale, dale. La gente de organización también puede escribir. Carlos, Mauro, Isabel, también les invitamos a que vayan escribiendo. Bien. Ahora voy a compartir pantalla, incluso si se sienten identificados con alguna de las afirmaciones que ven, de alguna de las palabras que encuentran, también pueden, si quieren, mirar y acentuar, digamos, alguna de estas. Ahí se va moviendo, ¿no? Las que aparecen más grandes son aquellas que tienen más peso, ¿sí? Por ejemplo, aparentemente pedagogía, experiencia tendrían más peso. Bueno, lo podemos mirar como lista también. Ahí se ve como lista, que se repiten, ¿verdad? A nosotros nos gusta más la nube porque es más colorinche, muestra una idea más de representaciones más bonita, de alguna manera. Ahí la que más se repitió es pedagogía, ¿no? Sí. Apareció profesionalismo, experiencia, bueno, pedagogía con más acento, didácticas, compromiso. Ahí se movió, así que deben haber puesto de nuevo pedagogía porque se sigue agrandando. Así que vamos. Bueno, Ahí está. cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, aparecer esta palabra saber docente, en realidad, digamos, lo que creo que aquí se está poniendo un poquito de manifiesto es que es los saberes que hacen a este oficio docente, ¿no? Digamos, o sea, que aparezca la palabra pedagogía como central, a mí, de algún modo, quienes somos pedagogas, ¿no? Porque, digamos, yo soy cientista de la educación, digamos, estudié la carrera de Ciencias de la Educación, pero nos gusta llamarnos pedagogas, ¿no? Digamos, por la importancia que le damos a ese saber acerca de la educación, más allá, ¿no es cierto?, de lo técnico, ¿no? Digamos, y de ese manejo de ciertas cuestiones que podemos decir, bueno, esa competencia práctica que puede tener el docente, pero la cuestión de repensar qué entendemos por formación, qué entendemos por educación, creo que hace como al corazón de nuestra disciplina. Y en estos tiempos, ¿no es cierto?, que decíamos de pandemia, pospandemia, hibridación, hay ciertas cuestiones de esos saberes que de algún modo se están reconfigurando, ¿no? Digamos, y el hecho también de que aparezcan otros saberes ligados a una ética, digamos, de trabajo, a cómo nos pensamos, cómo intervenimos, y entonces no es casual que hayan aparecido la palabra responsabilidad, compromiso, o sea, creo que a mí en este momento, digamos, salta a la vista que en momentos tan difíciles que nos tocó vivir a la docencia universitaria, lo que nunca dejó de estar, creo que es esto, ¿no? Es la responsabilidad, el compromiso, de actuar, como dicen muchos autores, en la emergencia, ¿no? Digamos, porque no sé si ustedes, en la cantidad de conferencias, paneles que tuvimos durante estos 2 años, lo que sí, lo que apareció es esta idea de que no hicimos educación virtual en la mayoría de los casos, sino sobre todo en ese primer año lo que se realizó fue una educación remota en la emergencia, o sea, con lo que tuvimos, de los saberes que dispusimos, ¿no? Digamos, que pusimos a disposición del otro, se hizo lo que se podía con lo que se tenía, ¿no? Digamos, y en este sentido la brecha también se manifestó en el colectivo docente. Ahora, algo que me gustaría agregar es lo interesante de que aparezcan palabras en singular y plural. Desde la psicología, que es mi campo, y desde las ciencias de la educación, que es el campo de María Paula, esto, digamos, de poner en discusión si se trata de algo unívoco, único, como disciplina científica, o se trata en realidad de un conjunto de saberes que la S representa justamente esta idea de diversidad.
cuando hablamos, no sé, de metodología y metodologías, o cuando hablamos de didáctica y didácticas, esto de lo general y lo específico se pone en juego en la enseñanza permanentemente, y es una de las cuestiones que se vinculan ampliamente con esta idea de saber docente, ¿no? Esto de, si estamos hablando de un conjunto que puede ser enseñado de manera unívoca a un conjunto de personas, o puede ser, digamos, tiene que ser específico de acuerdo, por ejemplo, al contenido disciplinar de lo que se enseña, ¿no? Y otra palabra que me llamó la atención fue la idea de amor, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Digamos, o sea, el amor, porque el amor, no sé si alguien eligió esta palabra después también en el momento en que vamos a dejar para el intercambio quiere explayarse un poquito más, pero a mí me parece que ese amor, por lo que uno hace, por el conocimiento, por la enseñanza, se transmite, ¿no? Digamos, porque en realidad cuando esa palabra amor, uno podría pensarla también asociada a la palabra pasión, y muchas veces creo que nos preocupamos demasiado por generar estrategias motivadoras, ¿no? Digamos, y que a veces fallan, no siempre son del todo exitosas. Y cuando pensamos en esto de que si uno ama lo que hace, en realidad no hay mejor motivación posible, creo que esa palabra de algún modo resume lo que hacemos cuando estamos dando clases. Bueno, si te parece, dejo de compartir. De nuevo yo. Así. Después voy a volver. Dejé de compartir, sí, ¿no? Sí, ahora están viendo la mía, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, esto que estábamos diciendo recién en términos pedagógicos, ¿no? Digamos, este autor nosotros seguimos a Perrenud en este sentido, cuando él habla de que el oficio de enseñar es una articulación compleja de muchos saberes, que tienen que ver con saberes disciplinares, o sea, el saber de la propia disciplina. El que estudia economía tiene un saber disciplinar muy fuerte ahí respecto de ese objeto de conocimiento, pero no alcanzaría con saber acerca de la propia disciplina para que la enseñanza en toda su complejidad se pueda desplegar. Hay otra serie de saberes que hacen al oficio de enseñar que tienen que ver con saberes pedagógico-didácticos. Vuelvo a decir, no es solo la técnica de enseñanza que referiría a la didáctica, sino concepciones del mundo, concepciones acerca del sujeto, de la formación. Y los saberes experienciales, o sea, por los que todos estamos atravesados, porque en realidad quien no pasó, o sea, si somos docentes universitarios, hemos pasado primero por instancias de formación siendo alumnos, siendo estudiantes. Hemos pasado por situaciones en las que colegas nos dijeron, mira, probá con esto me funcionó, digamos, experiencias de vida en general que hacen a esos saberes. Y todos esos tres, digamos, conjuntos, en esa conjunción, ¿no? Digamos, se van generando hábitos o esquemas que impregnan nuestras prácticas. Cuando nosotros hablamos de hábitos, en general, quizás alguno de ustedes trabajó en algún momento con la categoría de hábitos desde Pierre Bourdieu, un sociólogo al que recurrimos mucho, porque él, bueno, habla de hábitos haciendo referencia no a un hábito, ¿no? Digamos, como la palabra quizás podría enlazarse con esta cuestión del hábito, sino que por hábitos refiere a disposiciones, esquemas de acción que hacen a nuestros modos de ver, nuestros modos de pensar, de sentir, de clasificar, y que en ese sentido estructuran permanentemente las prácticas. Algunos de esos hábitos nosotros disponemos de ellos en un estado implícito, tácito, digamos, muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos cuando actuamos, cuando damos clases, y otros tienen como un grado de elaboración un poquito mayor. Ahora, otro pedido de intervención, que tiene que ver con, digamos, con ciertas afirmaciones acerca de la docencia universitaria, de los saberes docentes, digamos, a los que hacía referencia, ahora sí en momentos de virtualización forzosa. Nosotras
con Ana escribimos un artículo, en este que ella nombró, digamos, en la revista Trayectorias Universitarias de La Plata, en la que precisamente a Ana, ¿no? Particularmente a Ana, le llamó la atención que algunas de las cuestiones que nosotras afirmábamos en ese escrito y que tenían que ver con reflexiones de nuestras investigaciones habían sido resaltadas por la sección editorial de la revista de un modo con color, ampliando esa afirmación. Y entonces como que hay ciertas cosas que nosotras afirmábamos que nos llamaba la atención incluso a nosotras, que estén de ese modo resaltadas. Porque cuando se saca, digamos, del contexto general, una frase de una serie de hechos relatados en los cuales, a partir de los cuales se hace una determinada afirmación, resaltarla sin más queda como una afirmación muy taxativa que genera hasta dificultad en apropiarse, aún habiéndole escrito a esa frase, digamos, desvinculada. Por eso lo que les pedimos acá es que, bueno, nuevamente pueden entrar con el celular y la cámara, si quieren, con el código QR, o también copié en el chat del Zoom. Intenté hacerlo en el canal, pero está inhabilitado el chat, así que si quienes estén en el canal solamente van a poder entrar con el código QR y un celular. Y lo que les vamos a pedir ahora es que se tomen 3 minutos, ¿te parece, Pauli?, para que lean las frases y simplemente nos digan cuán de acuerdo están con esas frases. Van a ver que entre las respuestas posibles solo pueden marcar de 1 a 4, perdón, entre están completamente en desacuerdo a están completamente de acuerdo. Y bueno, y las dos medidas intermedias que pueden ser estar más o menos de acuerdo o más o menos en desacuerdo. Así que les damos unos minutitos. A ver. La gente de la organización también puede afirmar algo. Luego la idea es abordar aquellas que generen en todo caso mayor problemática. Ahí va. Van a tener que responder todas para que se pueda enviar. Si te parece, Pauli, comparto. Ya deben haber captado el enlace. Comparto. Perfecto. Hay 8 respuestas, entre las que se encuentran la de María Paula y la mía, quiero anticipar. Hay 9 ahora. Porque nos parecía importante también opinar sobre esto, porque a pesar de que lo habíamos escrito, justamente no estábamos completamente de acuerdo con la forma en que estaba firmado por estos destacados que había hecho el equipo editorial de la revista. Así que bueno, vamos a ir, si les parece, desde aquellas afirmaciones que tienen más afirmaciones en desacuerdo o que generan más controversia, hacia, en todo caso, aquellas que generan más uniformidad en los pensamientos. Tenemos un total de 10 respuestas. Y bueno, en la primera ya tenemos algunas cuantas, hay un 1 ahí, así que si quieren empezamos por ahí. Sí, hay gente que está totalmente de desacuerdo en la primera. Vamos entonces a empezar por la primera. La docencia en tiempos de virtualización diversificó ciertos saberes prácticos, horizontalizando y desdibujando las figuras de quienes poseían la experiencia, no solo entre docentes, sino también entre docentes y estudiantes. Cabe aclarar que esta afirmación viene de algunas experiencias en las cuales en formación docente nos situábamos en este lugar de que
Afirmaban, por ejemplo, muchos jefes de trabajos prácticos, o sea, quienes en la escala, en la jerarquía docente, estaban no como titulares, adjuntos, asociados, los profesores de mayor jerarquía, sino aquellos que, digamos, eran en la escala docente, en la jerarquía docente, quienes estaban por debajo, se habían hecho cargo en muchas ocasiones de, por ejemplo, el diseño de los prácticos en las aulas virtuales, y había un lugar, digamos, se había desdibujado de alguna manera esta situación en la cual generalmente el diseño global del programa estaba a cargo claramente de titulares. En universidades como la nuestra, que son muy masivas, es muy frecuente que el diseño general de la propuesta pedagógica esté a cargo de un titular o una titular y que haya mucha más, digamos, seguimiento por parte de los JTP que en universidades por ahí más chicas donde se da la situación de menor cantidad de gente y compartir mucho más. Y en este sentido, también nos pasaba en las situaciones de formación docente, en que muchos docentes afirmaban que eran sus estudiantes quienes ayudaban a, por ejemplo, compartir pantalla, elaborar un QR, les sugerían el uso de alguna herramienta digital, como puede ser un formulario de Google o algo así, para trabajar estas, digamos, cuestiones pedagógicas. Entonces, de alguna manera, nos encontramos que hubo ciertos saberes que, de alguna manera, horizontalizaron a partir de saberes prácticos, estos roles que, digamos, bajaron de alguna manera al docente de la tarima y generaron cierta horizontalidad, con otras cosas más. Por eso hicimos esa afirmación. Pero venía de justamente estas ideas, narraciones en torno a la formación docente. Bueno, voy a seguir buscando los que tengan más controversia. Igual guarden todas las preguntas que... Bueno, esta la última. Los sistemas de educación sincrónicos utilizados permitieron que las personas sean nombradas como querían ser nombradas, generando simetría. La imagen y el nombre de cada quien ocupa el mismo espacio, se trate de docentes o de estudiantes, mira, esto que dije antes, bajando el rol docente de su tarima y sin estudiantes de primera ni última fila. Esta reflexión estaba al lado de otra que estaba vinculada a por ejemplo, la queja docente respecto de darle clases a pantallas con letras sin fotos ni nombres y a veces, digamos, darle clases a Cookie, no sabía si Cookie era, no sé, Sebastián Ledesma o era, no sabías quién era, y ese tipo de cosas que acompañaban esta afirmación. O sea, si bien fue una realidad que, por ejemplo, en teóricos masivos como los de mi facultad, en los que puede haber presentes, por ejemplo, 500 estudiantes, el Meet, el encuentro sincrónico, permitía cierta horizontalidad que en el aula presencial se daba respecto de quienes entraban antes o después, por ejemplo, y estudiantes que generalmente eran quienes más interactuaban con sus docentes por estar en las primeras filas, en comparación con otros que estaban en las filas posteriores y que generalmente tenían menos interacción. Y en el sentido de el espacio físico, o no físico, virtual, el espacio de la pantalla que ocupamos desde el rol docente ocupaba el mismo cuadradito que cualquiera de los estudiantes o las estudiantes, generando por lo tanto cierta simetría. Pero esta frase es muy controversial por eso, justamente, porque no estaba acompañada de otra cosa. Claro, esta reflexión también venía a cuento de, bueno, ustedes saben que en estos últimos años aparecieron muchísimas recomendaciones, ¿no es cierto?, para quienes somos docentes universitarios respecto de cómo nombrar a nuestros estudiantes por esta cuestión de la perspectiva, digamos, de género que tenemos que tener en cuenta, porque quizás en nuestras listas alguien se llame Fernando, pero quizás a él no le gusta, no se reconoce, ¿no es cierto?, en ese nombre, ¿no? Digamos, entonces había toda una serie de recomendaciones, sobre todo la gente cuyo objeto de investigación tiene que ver con las diferencias sexogenéricas y demás, respecto de cómo ser respetuoso en relación con las identidades, ¿no? Digamos, y entonces, bueno, aquí parecía que estas plataformas, estos sistemas sincrónicos de comunicación, al permitir que cada uno se nombre como quiere,
facilitaría ese tipo de vínculo, ¿no? Digamos, entonces en ese sentido también lo pensábamos. Y también haciendo alusión a que muchos estudiantes que completaron nuestro cuestionario, que eran estudiantes de segundo año, decían, en el Zoom tengo un lugar, ¿no? Digamos, o sea, no tengo que ir, o sea, sobre todo en facultades masivas, como puede ser ciencias económicas, medicina, de derecho, de la UNR, en donde es la típica, digamos, de primer año tener que ir media hora antes para conseguir un banco, estar colgados de las paredes para escuchar, afuera del aula, en la ventana, ¿no? Digamos, entonces esta cosa de que una de las ventajas que le veían a lo sincrónico, a lo, digamos, virtual, era esto de poder tener un lugar, ¿no? Poder escuchar una clase en condiciones materiales donde la escucha sea posible. Voy subiendo, Pauli, para ver si hay más controversia en alguna otra. Con el tiempo. Empezamos y 55. Van pero digan los 37. organizadores como si para también dejar un poquito de espacio a las preguntas e intercambio. Esas son las que generan más controversia, Pauli, porque después algunas hay así como poco. Total, las han leído todas las afirmaciones y invitamos también a que puedan leer el artículo, después le compartimos el enlace a los organizadores si les interesa eso. Bueno, hay más afirmaciones, habrán visto en lo que respondieron. En términos generales, las otras afirmaciones no generaron tanta controversia. Dice, estamos bien con el tiempo, quedan unos 20 minutos, perfecto. Entonces, vamos a seguir a los desafíos. Sí, o sea, vieron que el título de nuestra presentación tenía que ver con las experiencias estudiantiles y docentes, y un subtítulo, ¿no? Digamos que nosotros pensamos que tenemos en este presente desafíos políticos, pero también institucionales y pedagógicos. Que era como el subtítulo de la presentación, ¿no? Pensando ya de cara a la pospandemia, ¿no? Estas afirmaciones están vinculadas a las experiencias que venimos trabajando con María Paula, tanto con docentes como con estudiantes. La primera de los desafíos que sintetizamos cuando estábamos preparando este trabajo tuvo que ver con capitalizar y socializar lo aprendido como docentes. Hubo un conjunto de aprendizajes que se dieron en tiempos de pandemia que hasta generaron, de alguna manera, hasta cuestionar las formas en que estaba teniendo nuestro rol docente aún antes de la pandemia. Y hemos aprendido, o por lo menos como organización, no necesariamente a nivel individual, esto de socializar como docentes experiencias para poder capitalizarlas también en otras cátedras y en la misma cátedra con otras personas. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra somos 10 personas y muchas veces nos estuvimos socializando ideas y posibilidades. Sostener estas construcciones colaborativas, o sea, si hay una cuestión que hubo tanto quejas como ideas importantes respecto a las construcciones colectivas, fue que se dieron, por ejemplo, no sé la cantidad de reuniones de cátedra que tuvieron muchas cátedras que no se reunían casi nunca en la universidad, para poder ver qué hacían con este gran desafío de querer enseñar en pandemia. Bueno, esas construcciones colectivas sería importante que se sostengan en el tiempo y que permitan mayor trabajo intracátedra, incluso intercátedras, para, digamos, socializar las experiencias y generar mayores construcciones colaborativas entre cátedras. Por otro lado, si bien los procesos, como dije antes, de hibridación se venían dando en la universidad, eran minúsculos, marginales y muy poco sostenidos en el tiempo, eran más vinculados a voluntades individuales que a construcciones pedagógicas colectivas, ¿no? Entonces creemos que la hibridación, la combinación de espacios virtuales y espacios presenciales debería sostenerse pero sobre todo con criterios tecnopedagógicos situados. ¿A qué nos referimos con esa idea? A que entendemos desde este lugar que lo pedagógico sigue siendo lo más importante. La tecnología es secundaria a la pedagogía. Los diseños deberían pensar más en las construcciones que se dan de conocimientos desde la planificación docente y cómo piensan esas cuestiones pedagógicas por sobre lo tecnológico. Lo tecnológico lo vamos a encontrar. Es fácil encontrar lo tecnológico cuando tenemos más claro lo pedagógico. Y lo situado tiene mucho que ver con tanto las brechas digitales, como hablábamos al principio de la charla, respecto de, por ejemplo, entender que hay gente que trabaja en una pantalla minúscula, y bueno, y también la conectividad. Entonces, que los diseños tengan contemplada la posibilidad de acceso,
que a veces tiene que ver con distintos diseños o letras más grandes. A veces no es tan difícil pensarlo para pantallas pequeñas, a veces sí, pero pensar en qué conjunto de estudiantes reales tenemos y no solo la idea de la tecnología vino para quedarse, ese tipo de frases hechas que son reales, pero bueno, tenemos que trabajar con nuestros y nuestras estudiantes reales. ¿Sí? En este sentido, digamos, otro de los desafíos tiene que ver con lograr una coordinación intrainstitucional e interinstitucional, ¿no? Digamos, o sea, esta cuestión de que explotó en este tiempo de vinculación con el CIED, o sea, el Servicio Institucional de Educación a Distancia, donde cada una de las instituciones tenía acceso a tutoriales, a poder, digamos, realizar consultas con especialistas de su propia facultad o de otra facultad o de otra universidad, pero también pensando en términos del ingreso, que es el momento, digamos, o el nivel, del sistema educativo que a mí me interesa, el ingreso a la universidad. Creo que tenemos desafíos que eran prepandémicos, pero que todavía no los pudimos, digamos, trabajar del todo, que tiene que ver con no solo ajustar, aceitar esa articulación con el nivel previo, o sea, el nivel medio, sino también con pensar políticas en donde los espacios de tutoría estén articulados con las cátedras de primer año, las cátedras de primer año estén articuladas entre sí, ¿no? Digamos, creo que hay toda una serie de desafíos que tiene que ver con esto de la coordinación que es importante considerar. En este sentido, bueno, nosotros quienes estamos en este tema del ingreso a la universidad, insistimos con que es necesario todo un trabajo de fortalecimiento de las cátedras de los primeros años, un mejoramiento de los cargos, de las dedicaciones. En nuestras universidades a nivel nacional, solo un 13% de los cargos universitarios son cargos de dedicación exclusiva. La mayoría de quienes hacemos docencia universitaria tenemos cargos simples. Y esto es un problema más grave cuando se trata de los primeros años, donde la idea es que se produzcan materiales, ¿no es cierto?, didácticos, pedagógicos, y que hacen también a nuestra tarea, ¿no? Digamos, y en este sentido, otro de los desafíos es seguir pensando el acceso a la educación superior de la mano de la permanencia, de una preocupación permanente por la permanencia, porque sabemos que las tasas de ingreso a la universidad, ¿no es cierto?, son muy altas, pero todavía el abandono también es muy alto y las tasas de egreso son bajas, ¿no? Digamos, esto es varía mucho en función de las universidades, pero en general se habla de una tasa de egreso que no llega al 30%. Entonces, todas estas políticas que hacen al acompañamiento estudiantil, pero también al fortalecimiento de la docencia, tenderían a garantizar mayores tasas de permanencia. En relación con esto, y para terminar, digamos, estamos en un sistema universitario que prioriza ciertas cuestiones como las publicaciones, ¿no es cierto?, en revistas indexadas, la investigación, que está muy bueno que se fomente, digamos, la investigación en la docencia universitaria, pero desbalanceando, ¿no?, digamos, otras de las tareas que hacen, que nos forman como universitarios, nos constituyen como docentes universitarios, como es la docencia y la extensión. Y es paradójico, ¿no?, digamos, que no se nos evalúe por lo que hace, ¿no?, digamos, a nuestra tarea, que es esto que decíamos antes, el amor por lo que enseñamos, la docencia, ¿no? Digamos, entonces creo que también sigue siendo un desafío el fortalecimiento de la docencia en la universidad como el primer elemento a considerar en estas evaluaciones que en general se realizan de carrera docente. Y para terminar, el último esfuercito que les pedimos, en relación con estos desafíos que fuimos nombrando, les pedimos que seleccionen cuál es el más importante para ustedes en este momento de post-pandemia. Les vamos a pedir que, no lo saques todavía, Pauli, así queda el QR un ratito. Les vamos a pedir que elijan el más importante. Sabemos que esto es ficticio pensar que una puede ser la más importante,
es una idea, digamos, más para poner de relevancia cuáles de estas afirmaciones para ustedes parece ser la más importante. Invitamos nuevamente a la gente de organización también que vote. La idea es justamente pensar para ustedes, o sea, van a encontrar ahora una lista en el si entran con el QR o de lo contrario con el enlace que es el mismo de antes. Si ustedes van a la página que estaban antes van a nuevamente encontrar esto. La idea es que ustedes piensen de estas cuáles son para ustedes la más importante, el desafío más importante, insistiendo en que ni Pauli ni yo pensamos que esto sea, digamos, en detrimento de las demás, pero bueno, por algún lado podríamos tener que empezar, ¿no? Así que, en todo caso, si llegaran a... No pueden votar de nuevo, creo que pueden votar una sola vez. Sí, pueden votar una sola vez. Así que les vamos invitando a esto, y mientras tanto, si quieren abrir el espacio de preguntas, después, una vez que terminemos la charla, podemos ir a los resultados de esto. Ya están votando. Les abrimos, ¿les parece el espacio de preguntas? Después les mostramos, prometemos el resultado. Sí, podemos abrir el espacio de no sé cómo lo han... No sé cómo lo han... si las preguntas las iban mandando o son ahora en vivo. Ahora en vivo, quienes estén conectados por Zoom, y bueno, las consultas que surjan en YouTube me las van a ir pasando. Esas son las Perfecto. Perfecto. Pauli, si querés también puedes votar, ¿eh? Te invitamos a votar vos también. Están tímidos votando. Tímidos y tímidas. Bien. Bueno, a ver, ¿cuál sería el enlace? Bueno, ahora te paso el enlace nuevamente. Había quedado antes, ¿Puedo compartir, Ani? No, digamos, hasta un ratito, si querés, mientras hacen las preguntas. Ahí está el enlace nuevamente para Fanny. Lo copié. Es el mismo que antes. Este tipo de recursos por ahí para dar clases también, sobre todo cuando estamos en clases de este tipo. Bueno, esto no era una clase, lo sé, pero para dar clases cuando trabajamos con Zoom o con Meet, pueden ser interesantes para ir juntando, digamos, las opiniones y demás del grupo de docentes o de estudiantes que estén del otro lado. Es un bajo nivel de interacción, pero permite también ver cuáles son los intereses de la gente que está del otro lado y abordar primero un tema u otro, o conocer qué opinión hay respecto de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, algo que bueno, yo quería comentar, como también para ir iniciando algunos comentarios, algunas cuestiones que se van diciendo de lo que presentaron, mientras van llegando preguntas, bueno, que en parte, digamos, la presentación de ustedes, este conversatorio, hecho de manera virtual, yo imagino que si hubiera sido de manera presencial, muchas de estas herramientas que ustedes usaron, interactivas, a lo mejor hubieran tenido otra característica, ¿no? Pienso... La primera vez que vi una 9 palabras fue con una conferencia presencial, quiero aclarar. O sea, fue una conferencia masiva presencial, sí. Mira. Perdón que te interrumpa. Sí, y pensaba en esto, digamos, de lo que ustedes proponían, de pensar como desafío, bueno, de qué manera nos relacionamos con las tecnologías, y es un poco algunas cuestiones que se conversó ayer en algunas actividades de la mesa de educación, que es esta idea de que por ahí no tiene tanto sentido discutir si tecnología sí o tecnología no, vinculado a la educación, sino, bueno, ¿qué hacemos con las tecnologías? ¿No? Tecnologías comunes. Claro, que es parte de los desafíos que ustedes proponen para pensar, y creo que ustedes que lo han utilizado, digamos, en esta presentación, y me parece que es muy, muy interesante. A mí me parece interesante esto que vos decís, Mauro, en relación con que nosotros siempre decimos que la forma es también contenido, ¿no? Digamos, en esto de que no hubiéramos pensado la misma dinámica, los mismos dispositivos, cuando uno piensa algo virtual que una conferencia o una presentación presencial. O sea, las formas que uno elige no son cuestiones accesorias a lo que se va a trabajar. La forma también hace a ese contenido.
Y eso es importante a tener en cuenta, digamos, en todas las clases, ¿no? Digamos, en nuestras clases virtuales, en las presentaciones, en las clases presenciales, porque a veces pareciera que lo pedagógico, lo didáctico es como una herramienta extra que sirve O de otros para... niveles. O de otros niveles, a veces de niveles de primario, secundario, pero no de la universidad, como que la pedagogía universitaria está mal vista. Y por otro lado, yo quería agregar que la idea, desde donde nosotros entendemos la tecnología, no se trata de entretener a la gente. O sea, si bien hablamos de ludificación, en este caso de nivel bajo, porque no es alto nivel, o sea, no están jugando un juego, pero esto de utilizar las tecnologías para recuperar la opinión, no solamente desde el punto de vista de que se haga más llevadera o entretenida una presentación, que por qué no también es entendible, pero no vamos a una clase a entretener al estudiantado, no vamos a una clase a ponernos en lugar de divertir a los y las estudiantes. Nuestra idea es traerlos hacia el conocimiento, traerlas hacia el conocimiento, hacia el conocimiento que está poniendo en juego ahí, en el cual nosotros mismos también aprendemos en el rol docente. No se trata de transvasar conocimiento, o sea, yo llevo conocimiento y lo trasvaso al conjunto de estudiantes. Desde nuestro punto de vista se trata de desafiar a que tengan que emitir, por ejemplo, una opinión sobre, en este caso eran sobre los desafíos, o sobre sobre ciertas afirmaciones un poco fuertes desde el formato en que lo habían dejado el conjunto de editores del equipo editorial de la revista, ese tipo de cosas. No sé si soy clara al respecto. No, la idea no es ponerse la nariz de payaso, no pasa por ahí. O sea, la salita roja y la salita amarilla de sala de 5 la superaron hace rato nuestros estudiantes. No pasa por ahí. Bien. Algo que yo también me quería preguntar, teniendo en cuenta sobre todo las investigaciones que ustedes mencionaban al principio que venían realizando con estudiantes ingresantes, quería consultarles si ustedes en esas investigaciones, en eso que van trabajando sobre todo con qué pasa con el estudiantado que ingresa, es si ustedes consideran que aparece en relación a características socioeconómicas, sociodemográficas del estudiantado, cómo el estudiantado vive la experiencia universitaria considerando como esas variables. Pensando... Sí, digamos, en esta investigación que bueno, a nosotros nos llenó de satisfacción que hayan respondido tantos ingresantes y bueno, estudiantes de primer y segundo año, que eran 2.500, tenemos esa muestra, ¿no? Pero de esa muestra lo que veíamos era que, bueno, prácticamente más del 50% trabajaba. En realidad esto guarda relación con las estadísticas a nivel nacional de que ya no podemos hablar en general de un estudiante universitario como el estudiante ideal típico, ¿no? Digamos, tradicional, que se pensaba como teniendo un tiempo suspendido, ¿no es cierto?, para dedicarse a la educación universitaria, sino que tenemos que pensar que en términos socioeconómicos nuestros estudiantes, digamos, la mayoría, o sea, una gran parte, ¿no?, digamos, necesita trabajar. Un buen número, por ejemplo, de los estudiantes que prácticamente un poquito menos de la mitad, pero de los estudiantes de la UNR provienen de otros pueblos, de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires, entonces también tienen que solventarse en la ciudad, alquilar, que eso también fue bastante como conflictivo en esta etapa de transición, porque en realidad cuando se empezaba a hablar de presencialidad plena, muchos estudiantes no habían alquilado, habían dejado de alquilar sus departamentos, digamos, y en este sentido, bueno, también lo que notamos era el aumento de becas, ¿no es cierto?, universitarias, el aumento de demanda de becas en estos 2 años, que en realidad, bueno, en la UNR en particular se afrontó toda una política, ¿no es cierto?, se encaró una política de becas que ya se venía realizando, pero es como que se incrementaron, y además también se
inauguró este año una residencia, ¿no es cierto?, para estudiantes que vienen del interior, para tratar de paliar un poco los efectos de la crisis económica que realmente afectan al estudiantado. En ese sentido, creo que es importante esto que vos decís, Mauro, porque cuando pensamos a un estudiante, bueno, y el dato este que nos llamaba tanto la atención, o sea, que el 12% solo disponía de un celular, ¿no es cierto?, para conectarse a las clases, también hablan de ciertas carencias, ¿no?, digamos, de los instrumentos necesarios para encarar esa educación virtual de emergencia, o lo que se planteaba en muchos casos era la dificultad para disponer en sus hogares de un espacio tranquilo para trabajar, porque, bueno, se convivía, ¿no es cierto?, con hermanos, con padres, con madres que también tenían que hacer uso del elemento tecnológico y muchas veces quizás tenían una computadora además del celular, pero había que compartirla con el resto de la familia. Entonces, todos esos datos nos hablan de un estudiante universitario que no es ese esperado, ¿no es cierto?, entre comillas, muchas o el veces... estudiante ideal en nuestros estudios. En nuestros estudios hablábamos de estudiantes ideales, o sea, estos estudiantes que están idealizados, que no son la realidad, o son el 11%, como vimos en uno de nuestros estudios. Estos estudiantes ideales son el 11%, pero nosotros no damos clases para el 11, damos clases para el 100. Entonces, ¿qué hacemos desde el rol docente? Perdón, Pauli, que te interrumpí, pero justo tenía que ver con esto de para quiénes damos clases, ¿no? Damos clases para nuestro ideal, para que pase un 11% y punto, o damos clases para el 100, ¿no? Había otra pregunta en el chat, si quieren que la aborde. Sí, ahí te la leo. Sería la última pregunta y cerramos, ¿me parece? Bueno, ahí están proyectados los datos, ¿se ven? Perdón, los resultados. Ahí votaron 12 personas. Ahí. Hibridación parece ser uno de los desafíos más importantes de este grupo. Son muy poca gente como para... se atrevieron a votar menos que antes, pero son poca gente, pero es interesante digamos, ver que la hibridación parece que es una de mis preocupaciones personales, además de científicas. Así que me viene bien esta respuesta, Por Pauli. el seguimiento de las cátedras, ¿viste? Te gané, Pauli. Te gané, Pauli, en los comentarios. Perdón, Mauro. Somos así informales, generalmente. Está muy bien. Bueno, les leo la pregunta de Valeria. Dice Valeria, interesante la mirada, probablemente diferenciada e incluso opuesta respecto a la simetría que habilitaría o no los sistemas de comunicación sincrónicos. Desde la mirada del estudiante, evitarse problemas de encontrar lugar en clases masivas, de llegar a la universidad, esto lo pienso en nuestro contexto patagónico, de estar sin cámara. Desde la mirada del docente, quizás esa forma de comunicación se ha vivido como un factor de aumento de incertidumbre. ¿Me escuchan? ¿Están? ¿Quiénes son? Incertidumbres presentes en la presencialidad también, pero intensificadas en la virtualización. ¿Algo de esto se dio entre los docentes? Bueno, en términos me gusta esto siempre decimos medio en broma, las sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? O sea, te pasan reuniones de cátedra como cuando das clases. Entonces, hemos generado sesiones de espiritismo. Si estás, manifestate, ¿viste? Si no tenés micrófono, ponete algo en el chat, no sé, manifestate. Bueno, me pasó esta mañana, sin ir ni lejos. Esta incertidumbre respecto de la presencia desde la literatura está empezando a aparecer esta idea de ¿estaban presentes antes? O sea, cuando nuestros estudiantes eran 500 en un aula y en un solo docente enfrente, ¿qué grado de presencia real había ahí? ¿O estaban con su celular jugando, bueno, al Candy Crush en esa época? Pero ese tipo de cosas que no discutíamos tanto en la presencia porque sabíamos que la persona estaba físicamente allí, pero no sabíamos porque el grado de interactividad era escaso o casi nulo, digamos, en esas clases, sobre todo las masivas, digo, porque en un práctico donde tenés, no sé, 15 a 40 personas es más fácil la mirada, hay ciertas cuestiones de la pragmática del lenguaje o la posición física en el aula que nos ayuda a comprender la cara de mi titular de cátedra. Uno explica otra vez, claro. O sea, la cara de desconcierto, o la cara de vaca mirando pasar al tren, dice mi titular de cátedra. No me miren con cara de vaca mirando pasar el tren, esa cara. O sea, estas cosas son más fáciles de ver que cuando te apagan la cámara directamente. Eso está clarísimo.
Pero a veces podemos garantizar incluso más interactividad, bueno, un poco lo que intentamos hacer con Pauli hoy, a veces en espacios virtualizados que en la propia clase, ¿no? Y este tipo de cosas se pueden llevar a la presencialidad, tampoco son tan complicadas. Sí, y esto que plantea la compañera en YouTube, creo que fue ahí la intervención, ¿no? Esta pregunta, yo creo como que fue central porque para muchos docentes fue una de las primeras veces que aparecía esa pregunta, ¿no? Yo cuando vos leías esto, me acordaba de, bueno, hace muchos años, para mi trabajo doctoral que tenía que ver con la autoridad docente y demás, yo había entrevistado a muchos estudiantes, muchos docentes, y entonces uno de esos estudiantes, recordando a sus docentes más queridos, digamos, más a los que sí, mayor recordaba, decía, a mí me gustan esos docentes cuyo no lo decía de esa manera, pero dice, a mí me gustan los docentes que tienen, sí, un compromiso con la enseñanza, y no aquellos que tienen un compromiso con el pizarrón. Y a mí esa expresión me quedó grabada porque en realidad tiene que ver con esto que decíamos del amor a la enseñanza, pero esta cosa de tener un compromiso solo con el pizarrón hace perder de vista qué le pasa al otro. Entonces, si la educación virtual o esta enseñanza remota de emergencia habilitó esas preguntas, estás ahí, ¿no? Se escucha, se entiende, quedó claro. Creo que hay algo de ese vínculo que hace al vínculo pedagógico, que es ese vínculo entre docentes, estudiantes y conocimiento que se puso en juego y que nos demostró que no puede existir uno sin el otro. O sea, si yo planteo un vínculo docente-estudiante sin la mediación del conocimiento o de algo que medie, llámese libro, ¿no? Digamos, fotocopia, pantalla, pero sin que el centro esté puesto en qué se transmite, es un vínculo de otro tipo. Vacío, de otro tipo, se genera una amistad, no sé, puede ser, pero no es un vínculo pedagógico. Y si el vínculo está solo puesto con el conocimiento y falta, digamos, esa mirada respecto de lo que le pasa al otro, también es un vínculo que no está del todo logrado. Así que creo que esta intervención fue muy importante, lo que planteaba la compañera. Yo volví a las palabras porque algunas de las que mencionó Pauli las mencionaron ahí en la nube de palabras anterior, entonces me parece que por ahí está bueno ver cómo lo que de la teoría aparece como fundamental también aparece en el saber docente o en el saber de quienes integramos las universidades, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, María Paula, Ana, la verdad que fue muy lindo comenzar la mañana de actividades con este conversatorio, con los aportes, con las actividades, bueno, creo que logramos armar un lindo conversatorio, así que bueno, les agradecemos por su tiempo, por su presentación, y bueno, invitamos a quienes están conectados a continuar con las actividades previstas para la jornada. La Comisión de Educación va a retomar actividades por la tarde, una mesa de ponencias, de investigación. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente, María Paula y Ana, por la presentación. Muchas gracias. Había una diapositiva más que decía muchas gracias, pero como volvimos a la pantalla, nos quedó sin mostrar. Juro que decía muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio, porque también es muy interesante ponerse a reflexionar con otra gente sobre lo que vamos haciendo a nivel de investigación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos y nos seguimos encontrando en las demás actividades. Muchas gracias, buena mañana. Buen día y buen fin de semana. Este es el momento donde aplaudimos la presencialidad, que le damos un aplauso virtual. Gracias a la gente que está ahí en el chat que estamos leyendo. Sí, gracias por la banda. Hay una profe de primer año que se siente identificada. Sí. Gracias, chicas. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.